Este mapa funciona a través de metadatos. Sentimos un proyecto que hace referencia a ciudades en España y en Latinoamérica que han recibido nombres de la antigüedad greco-romana o que hacen referencia a ellas. Entonces, a través de metadatos creamos un mapa que geolocaliza estas ciudades y crea un catálogo donde poder consultarlas. Pues tenemos localizadas más de 200 ciudades, pero creemos que podemos todavía encontrar más. ¿Cuántas? No sabría concretar, pero desde luego sí que hemos localizado, por ejemplo, espacios geográficos también que reciben nombres de la antigüedad grecorromana, no solo ciudades, que podrían también completar de alguna manera este catálogo. En el mapa podemos localizar esas ciudades a partir de diferentes pestañas, bien a través de una de localizaciones donde podemos buscar la ciudad antigua o la ciudad moderna, o bien directamente accediendo a un mapa donde visualizamos todo el globo terráqueo, aunque nos estamos fijando especialmente evidentemente en España e Iberoamérica, y ahí podemos ver qué ciudades están ya situadas en el mapa, podemos pinchar sobre ellas y extraer la información que hemos volcado. La comparación con Atenas y Roma se relaciona con la importancia y la relevancia que tuvieron estas ciudades en la antigüedad. Con Atenas normalmente se comparan ciudades que quieren destacar por su prestigio en relación con las artes, la literatura, y con Roma sobre todo ciudades que quieren destacar por su poder político, su poder económico. Es un proyecto que no se relaciona únicamente con este aspecto relacionado con el mundo de las ciudades y su comparación con las urbes de la antigüedad, sino que abarca también otros ámbitos que creo que son muy relevantes porque están haciendo referencia a cómo se usaron los referentes de la antigüedad en época moderna para construir nuevos modelos políticos, para modernizar la sociedad, para crear muchas veces unos vínculos con la antigüedad clásica que están muy idealizados. En ese sentido creo que es una labor importante, teniendo en cuenta el momento histórico que estamos viviendo, en el que se está recurriendo constantemente a la antigüedad, especialmente la romana, como un modelo autoritario, muy asociado a un modelo muy masculino, hipermasculinizado de hecho, y creo que es muy importante incluso desenmascarar, ¿no?, a estos personajes que están utilizando la antigüedad en función de sus propios intereses políticos, que es algo que se ha venido haciendo a lo largo de la historia, pero que ahora estamos viendo de manera muy evidente. Es importante la colaboración con los investigadores, y hemos tenido la suerte de que los investigadores del proyecto Antimo han sido especialmente fáciles para comunicarnos con ellos, para crear un flujo de trabajo y para poder obtener los resultados que buscábamos con este proyecto. En los próximos años queremos seguir trabajando en estas líneas de investigación, centrando nuestro interés en algunos objetivos prioritarios, como por ejemplo son los estudios de género, para visibilizar a aquellas mujeres que utilizaron la antigüedad como una forma de velar y defender sus derechos, la igualdad, el derecho a la educación y la participación en la vida política.